De nuevo desembarcamos en nuestro tercer puerto. Hoy se denomina Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas. Nuevamente, un aporte de nuestro amigo Fernando Riviriego Picón de la Universidad a Distancia de España. Espero sea de su agrado. Analizaremos ahora sumariamente los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ello a instancia de su relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad. Unos principios y buenas prácticas articuladas lógicamente sobre el valor de la dignidad humana y de los derechos y libertades fundamentales, reconocidos por el sistema interamericano y por los demás sistemas de protección internacional de los derechos humanos. Y sobre el reconocimiento del derecho fundamental de las personas privadas de libertad a un trato humano, que garantice dignidad, vida e integridad, y al entendimiento de la rehabilitación como finalidad esencial de las penas privativas de libertad. El primero de los principios es el trato humano de toda persona privada de libertad, y ello en cualquier circunstancia. El segundo, la igualdad y no discriminación, especificándose entre ellas los motivos de raza, origen étnico, nacionalidad, color, sexo, religión, opiniones políticas, orientación sexual. El tercero aborda criterios de libertad personal, con la concreción de la protección frente a privaciones ilegales o arbitrarias, y prohibiéndose privaciones de libertad secreta y considerándose excepcional, en la realidad no lo es, la prisión preventiva de la libertad. Los siguientes son previos al ámbito penitenciario, como el cuarto, que se centra en el principio de legalidad, o el quinto, que lo hace en el debido proceso legal. El sexto ya entra en el después de la condena, con el control judicial y la ejecución de la pena. También lo hace el séptimo, que recoge el derecho de petición individual o colectiva, derecho que comprende, entre otros, el derecho de presentar peticiones, denuncias o quejas ante las autoridades competentes y recibir una pronta respuesta dentro de un plazo razonable. También solicitar y recibir oportunamente información sobre su situación procesal y sobre el cómputo de la pena, en su caso. Denuncias que pueden presentarse igualmente ante las instituciones nacionales de derechos humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante las demás instancias internacionales competentes. Y a partir del octavo ya se recogen derechos y restricciones. Así, las personas privadas de libertad, dicen los principios, gozarán de los mismos derechos reconocidos a toda persona en los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, a excepción de aquellos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente por disposición de la ley y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad. El noveno, cuestiones sobre ingreso, registro, exámenes médicos o traslados. En el décimo, cuestiones de salud de los internos, derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social. El undécimo, cuestiones básicas como la alimentación, agua potable, pero que en muchas prisiones ni siquiera se respeta. Y el duodécimo, sobre higiene, vestidos, condiciones de la celda. El decimotercero, el relativo a educación, actividades culturales, derecho a la educación accesible para todas las personas sin discriminación alguna, y tomándose en cuenta la diversidad cultural y sus necesidades especiales. El siguiente, sobre el trabajo, prescribiéndose que toda persona privada de libertad tendrá derecho a trabajar, a tener oportunidades efectivas de trabajo, a recibir una remuneración adecuada y equitativa por ello, y por supuesto sin que dicho trabajo pueda tener carácter aflictivo. El decimoquinto nos aborda un tema interesante: libertad de conciencia y religión, derecho de profesar, manifestar, practicar, conservar, cambiar la religión según las creencias, participar en actividades religiosas y espirituales, ejercer prácticas tradicionales, recibir visitas de representantes religiosos o espirituales. El siguiente, vinculado con el anterior, libertad de expresión, asociación y reunión, teniendo en todo caso en cuenta los límites estrictamente necesarios en una sociedad democrática, para respetar los derechos de los demás o proteger salud y moral pública, y preservar el orden, la seguridad y la disciplina en los lugares de privación de libertad. También incluye referencias específicas, la lucha contra el hacinamiento, prescribiéndose la obligación de definir la cantidad de plazas disponibles de cada lugar de privación de libertad conforme los estándares vigentes, contactos con el mundo exterior, separación de categorías. Las personas privadas de libertad pertenecientes a diversas categorías deben ser alojadas en diferentes lugares de privación de libertad o en distintas secciones dentro de esos establecimientos, según sexo, edad, razón de la privación de libertad, por la necesidad de protección de la vida e integridad de esas personas, las necesidades especiales de atención u otras circunstancias relacionadas con la seguridad interna. En particular, se presta atención a la separación de mujeres y hombres, niños y niñas, adultos. Sobre el personal de los centros se concreta el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares.
la selección cuidadosa del personal teniendo en cuenta su integridad ética y moral. Y de ahí saltamos a cuestiones de registro corporal, inspección de instalaciones, régimen disciplinario. Las sanciones disciplinarias que se adopten en los lugares de privación de libertad, así como los procedimientos disciplinarios, deben estar sujetas a control judicial y estar previamente establecidas en las leyes, no pudiendo contravenir las normas de derecho internacional de los derechos humanos. Más adelante se contemplan, y con eso terminaríamos esta breve reseña sobre los principios, también las inspecciones institucionales, visitas e inspecciones periódicas en los lugares de privación de libertad por parte de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, a fin de verificar en todo momento y circunstancia las condiciones de privación de libertad y el respeto de los derechos humanos. Apuntado lo anterior, quizá conviene reseñar rápidamente que algunas de estas previsiones, no es habitual en todo caso, se contemplan de forma expresa en textos constitucionales de Iberoamérica. Por citar algunos ejemplos, la boliviana de 2009 establece en su artículo 73 que toda persona sometida a privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana, y no solo eso, contempla derechos más específicos como las comunicaciones con familiares, allegados, abogado defensor, o el 74 que habla de la responsabilidad del Estado en la reinserción social y el velar por el respeto de los derechos, la necesidad de un ambiente adecuado de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, edad y sexo de esas personas detenidas, y singularizando de forma específica la oportunidad de trabajar y estudiar en los centros. Ahora bien, luego queda la realidad, que es bien diferente. O la Constitución de Ecuador, contemporánea de aquella, que establece que las personas privadas de libertad deben ser objeto de atención prioritaria, entrando luego con un mayor detalle en cuestiones que suelen ser más objeto de legislación penitenciaria específica que de una Constitución. No ser sometidos a aislamiento como sanción disciplinaria, comunicación y visita de familiares y profesionales, contar con recursos humanos y materiales necesarios para asegurar la salud integral en los centros penitenciarios, atención de necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, recreativas, la protección específica para personas con discapacidad en prisión, etc. También en la Constitución Bolivariana de Venezuela encontramos en su artículo 272 una previsión idílica. El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure, ojo, que ni siquiera dice que tienda, sino que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Y para ello los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte, la recreación, y funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada a cargo de gobiernos estatales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades, ojo, esto sí que es una novedad, de privatización, modelo que sí que se está extendiendo en Estados Unidos, Canadá y Australia, y con muchos riesgos para los derechos, pero que además precisamente en esta Constitución parece chirriar un poco. En general sigue estableciéndose en la norma suprema venezolana, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia postpenitenciaria, que posibilite la reinserción social del exrecluso y la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y personal exclusivamente técnico. Pero en la práctica esta descripción ideal casa muy poco con la realidad. En todo caso, son tres textos recientes muy destacados y detallados, como pueden ver. Más lejano en el tiempo también cuenta interés las previsiones de la Constitución de Guatemala, donde podemos ver en primer lugar la tendencia del sistema a la readaptación y reeducación de los reclusos, y una referencia a que estos deban ser tratados como seres humanos al respeto de su unidad, a no ser sometidos a experimentos científicos, cosa que no ha sido nada extraña hace no muchos años, el derecho a la comunicación con familiares y autoridades, o la Constitución de México, que tuvo una reforma en este punto hace pocos años. Allí se destaca sobremanera los criterios de separación preventivos, penados, hombres, mujeres, y la organización del sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos. Se insiste en la reinserción, apuntando a la importancia de educación, salud y deporte. En otros textos constitucionales encontramos previsiones, pero que no llegan a ese tipo de declaraciones. Argentina, por ejemplo, en su artículo 18 habla de que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo, no pudiendo mortificarse más al interno que lo que la seguridad exija. En Uruguay también se usa este término, mortificar, que las cárceles no sirvan para mortificar al condenado. Luego concretar qué es mortificar o qué no es mortificar es otra cosa. En El Salvador se señala que el Estado organizará los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de delitos.
En Nicaragua se habla de que el sistema sea humanitario, en Panamá que el sistema penitenciario está fundado en principios de seguridad y rehabilitación y que se prohíben medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos, amén de una reseña general a la resocialización y capacitación futura de los reclusos, pero nada más. En todo caso, pese a previsiones en esta materia al nivel más elevado, a nivel constitucional, la realidad es otra diferente, como apuntan las diferentes defensorías del pueblo. Así, la Federación Iberoamericana de los Ombudsmen señaló hace no mucho en un informe reciente que la protección y garantía de los reclusos se revelaba como uno de los grandes desafíos a los que han de enfrentarse en los próximos años, con una denuncia generalizada en estos informes sobre la falta de políticas carcelarias adecuadas que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de los presos, la inexistencia de planes de reinserción que eviten la reincidencia, la omisión en el deber de cuidado de los empleados públicos. Aunque para terminar con alguna reflexión positiva, lo cierto es que cada vez son más las iniciativas que se toman en este ámbito y quizá, pasados unos años, la mayor parte de las indicaciones o reglas contenidas en los principios que ahora hemos comentado hayan entrado en buena parte de los centros penitenciarios y, como dijera acertadamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una destacada y conocida sentencia, por fin, la justicia no se detenga a la puerta de las prisiones.